si Bitcoin tenía algún futuro, si este tipo de activos virtuales implicaban algo, eran un impacto o no en la numismática. Me acuerdo que lo platicamos al final y dijimos, bueno, quizá está un poco lejos de pasar esto. Ahora, no me voy a adelantar a las conclusiones, pero pues podemos ver que desde esa plática a la fecha, no solamente en temas de activos virtuales, sino en otros temas de pagos, que es necesariamente vinculado con el dinero, ha habido muchísimos avances. Lo que busco con esta plática es dar un breve repaso de esos avances tecnológicos, que veamos que si bien falta todavía para esa sustitución, tenemos encima pues, el futuro y una revolución en materia de pagos y en materia de dinero. Entonces, empecemos. Voy a tocar un poco de sistemas de pagos, de cómo ha ido evolucionando los sistemas de pagos últimamente, qué tenemos actualmente para este tipo de sistemas y también el dinero en sí como bien. Comienzo obviamente de la definición que creo que todos conocemos, pero bueno, vale la pena recordarla. El dinero, unidad de medida de valor económico, cuyo contenido es abstracto. Todo aquello que sirve como medio de intercambio, de aceptación común y pago de obligaciones. Todos recordamos que la palabra dinero viene del denario, moneda romana de plata, que bueno, ahí tenemos con valor de 10 ases, que tenemos ahí representada. Aquí me quiero enfocar un poco más sobre las etapas históricas del dinero. Esta es una quizá medio indiscriminada forma de clasificar. Primero tendríamos el dinero mercancía, representado ahí, con las reses. Ustedes saben que esta era parte de los primeros orígenes del dinero. La moneda metálica de oro y plata, bueno, ahí con la primera moneda, que tenemos un león con un buey. La moneda fiduciaria, que es el sistema de moneda fiduciaria que vivimos actualmente. Y bueno, en mi opinión, quizá el futuro del dinero sería el dinero intangible. No es algo nuevo, tampoco es algo novedoso el dinero intangible, pero sí es algo que podemos ver que vamos hacia allá, hacia una disminución quizá del uso del efectivo. Y por supuesto esto nos impacta como numismáticos. ¿Cuáles son las funciones del dinero? También para recordarlo y para vincularlo un poco al tema de sistemas de pagos. Es una medida de valor, que es la unidad con la cual se mide el valor de las cosas, el uso de una unidad común de conteo que facilite el desarrollo. Como todos, creo que los aquí presentes sabemos, el dinero surge precisamente como una necesidad de que exista una medida única de valor que pueda servir como referencia para todas las transacciones. Evita el problema de buscar negociar por ambos lados de cuánto vale esto en mercancías que tú me estás ofreciendo. Así es como surge el dinero. Reserva o depósito de valor, que suele ser un activo que tiene poco riesgo en comparación con los del mercado financiero o de otro tipo de activos, es decir, se puede guardar de manera segura el valor que se tiene representado. Y bueno, cuando teníamos un sistema basado en metales, se acumulaban las monedas como medio para obtener riqueza o para especular. Actualmente pues vivimos el sistema fiduciario. Y por último, y más relacionado con el sistema de pagos, el medio general de cambio. La función del dinero es la de servir como medio de intercambio, pues ayuda a evitar trueques y facilitar así el ciclo económico. Ahora, sistemas de pago. Sistemas de pago creo que es algo que no ha sido tan abordado en la sociedad y que tiene mucho que ver con nosotros. En algunos museos de numismática o del dinero podemos observar que existen referencias a los sistemas de pago, o sea, existen referencias a, por ejemplo, los sistemas manejados por Visa, Mastercard, PayPal, bueno, la sociedad tiene uno, o los sistemas de pago como tal que son administrados por el Banco Central. Entonces, por supuesto, en una época en la que la moneda era la moneda mercancía, la moneda metálica, la moneda fiduciaria no era algo representativo, bueno, esto no era tan trascendente, pero actualmente que las transacciones en su mayoría son electrónicas, resulta fundamental entender, porque al entender los sistemas de pagos, vamos a saber qué puede pasar con el dinero y por lo tanto, qué puede pasar con la numismática. La definición consta de una serie de instrumentos, procedimientos bancarios y por lo general sistemas interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero, es decir, son los medios a partir de los cuales circula el dinero. El primer avance o la primera cuestión que yo quiero tocar, porque me parece muy, muy relevante para nosotros, la cuestión de pagos biométricos. Pagos biométricos implica el uso de datos, como su nombre indica, biométricos, para iniciar y confirmar el pago. Ejemplo, y tenemos el más común actualmente, la huella dactilar,
la voz, el escaneo facial, el escaneo de retina, comportamientos, es un siguiente paso en la parte de pagos biométricos, el análisis de comportamientos, y patrones de ventas también, es una cuestión ya mucho más avanzada. Hay estudios en esta materia, por ejemplo uno de Visa del 2017, en donde consideran que es más fácil para los usuarios el tema de pagos biométricos que recordar las contraseñas. Es decir, si nosotros vamos a hacer un pago, se facilita, y está demostrado, que se facilita al usuario que sea con su huella digital llevarlo a cabo. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Bueno, por ejemplo, la aplicación de BBVA o la aplicación de la mayoría de los bancos móviles. Podemos acceder a ellas mediante el escaneo de la huella digital en nuestros teléfonos celulares. Con eso autentificamos la identidad y podemos llevar a cabo las operaciones. Por ejemplo, PayPal también tiene incorporada esta función, en la cual, dejando a un lado el debate sobre la naturaleza jurídica de PayPal en México, que es otra cuestión que ahorita no vale la pena tocar, o la app de CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Por ejemplo, la app de CONSAR, no sé cuántos de ustedes la conozcan, en esta aplicación, para registrarnos y para identificar que somos nosotros, la aplicación hace un escaneo facial. Es decir, nos pide que tengamos el teléfono enfrente de nosotros, con una buena iluminación, escanea nuestro rostro a partir de la cámara incorporada en el mismo teléfono celular, se analizan cuál es nuestra cara, y con eso se pueden autentificar, identificar y realizar las operaciones y evitar temas de robo de identidad. Una cuestión más general, por ejemplo, los pagos con teléfono celular o relojes inteligentes. Utilizan tecnología familiar para el usuario y disminuyen el uso del efectivo. ¿Cuáles son los ejemplos? PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, WhatsApp Pay, Cody, que pues, es el producto del Banco Central, del Banco de México, Mercado Pago o RappiPay. Todos estos son medios por los cuales podemos llevar a cabo pagos, y lo más importante es no solamente para los usuarios de estas plataformas, pagos de persona a persona, y es un medio. Entonces, esto nos está mostrando que el futuro de nuestros pagos y el futuro del dinero y el futuro de la circulación va a ser mediante teléfonos celulares o, en su caso, por los relojes inteligentes. La mayoría de estos esquemas funcionan mediante la lectura, generación y lectura de códigos QR. ¿Cuáles son los códigos QR? Son estos que podemos ver en la imagen donde dice CODI, el código de ahí. Cada código es único, es como el código de barras, pero es mucho más seguro y mucho más avanzado. Y este código implica información de la transacción: quién es el emisor, quién es el receptor, cuánto es la cantidad y cuál es el banco, por poner un ejemplo. Entonces, si uno no trae efectivo y le quiere hacer una transferencia a otra persona, muy fácil, se genera el código QR y se hacen los pagos. En el caso, por ejemplo, de Samsung Pay y de Apple Pay, pues es más común que exista el pago de persona al comercio, pero, por ejemplo, PayPal, WhatsApp Pay y Cody buscan que sean pagos universales, es decir, entre usuarios, no necesariamente un tema relacionado con el comercio. Lo mismo con Mercado Pago y RappiPay. Podríamos pensar, bueno, son esfuerzos, algunos, no necesariamente es algo que se está adoptando o que está tan vigente actualmente. Y bueno, me encontré con una imagen que creo que muestra que es efectivamente hacia dónde vamos. Pues, así de fácil, anunciado en un parabús, fomentando el pago con este tipo de medios, es Mercado Pago, con códigos QR, y bueno, ofrece un café de regalo en el 7-Eleven. ¿Qué es lo que se está buscando? Obviamente, la adopción masiva de este tipo de sistemas. Ahorita vamos a ver por qué, por qué ese interés de autoridades, de instituciones, de fomentar los pagos electrónicos y de fomentar el dinero electrónico como tal. ¿Por qué se busca todo esto? ¿Y por qué sí, efectivamente, puede ser un riesgo para el efectivo? Cody, una aplicación, no sé, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de Cody? Un poquito más de la mitad, más o menos. Bueno, Cody es el esfuerzo de pagos electrónicos con QR, con códigos QR de Banco de México. Es una aplicación que efectivamente, como dice la imagen está tomada de la página de Cody, escanea y paga desde tu celular. Para hacer esto hay dos opciones. Puede uno tener Cody integrado en la aplicación de banca móvil, o bien tener la aplicación
de alta, la cuenta se verifica en cuestión de segundos y ya se pueden llevar a cabo las transacciones con ciertos límites de montos. Es una plataforma, como les decía, desarrollada por Banco de México para cobros y pagos de manera inmediata. Aquí lo interesante es, no solamente se trata de llegar y decir que va a pagar con código, sino el receptor puede generar un código QR, el cual se envía o captura el emisor de pago y dice, automáticamente la cámara del celular lo lee, sale una notificación y dice, pago a Pablo Casas de 3,000 pesos, cuenta tal, y se genera la solicitud de pago. Entonces hay solicitud de pago y hay solicitud de cobro. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de plataformas? Por ejemplo, en este caso, son operaciones las 24 horas, los 7 días del año, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es decir, son pagos de manera inmediata. Y sin comisión, por supuesto. Quise también integrar esta flor del dinero, aunque suena como a cadena, a veces que llegan por correo electrónico, que hay que reenviar para no perder la buena suerte. Bueno, la flor del dinero es un esquema creado por el Banco de Pagos Internacionales y muestra los tipos de dinero y hacia dónde está evolucionando el dinero actualmente. Por ejemplo, busca 4 características principales: que sea universalmente accesible, por ejemplo, que sea electrónico, emitido por un banco central y persona a persona. El esquema busca señalar de estas 4 características cuáles tienen y qué tipo de esfuerzos las tienen. Por ejemplo, CAFCOIN y FedCoin son los esfuerzos de Canadá y de Estados Unidos respectivamente para emitir dinero electrónico, pero no dinero electrónico hacia los bancos, que es lo común y lo que ya existe actualmente, sino dinero electrónico disponible para el usuario final, para cualquiera de nosotros. Es decir, que la emisión del dinero sea hecha de manera electrónica directamente a los usuarios. ¿Cómo puede funcionar esto? Bueno, hay muchísimas teorías de hacia dónde puede evolucionar. Una de ellas es, por ejemplo, la que tiene Estados Unidos con FedCoin: bajar una aplicación, en esa aplicación tener fondos de nuestra cuenta, vinculados a una cuenta en donde podamos disponer de los fondos y hacer un canje físico de billetes y monedas, como si fuera un depósito, y que se retirarían. ¿Cuál es la diferencia? Que se retirarían de la circulación para evitar que haya doble cantidad. Se emiten electrónicamente, se retiran de la circulación por parte de los bancos centrales, con ayuda obviamente de las instituciones financieras, y es una forma de emitir. Obviamente es un esfuerzo que implicaría muchas complicaciones, pero bueno, es uno de los primeros acercamientos. Tenemos ahí, por ejemplo, las reservas, otras cuestiones de activos virtuales que ahorita vamos a analizar rápidamente. Por ejemplo, Bitcoin se ve que es accesible persona a persona, electrónico, universalmente accesible, pero está fuera del círculo azul, es decir, no es emitido por un banco central. Y como Bitcoin, la mayoría de los activos virtuales. Ahora, ¿qué es el dinero electrónico? Porque suele haber confusión entre el dinero electrónico, los activos virtuales, las tarjetas de pago, las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones de pago que se utilizan, no sé, en Starbucks, por ejemplo, que podemos bajar una aplicación, llegar y pagar, las aplicaciones de Mercado Pago, todas estas cuestiones. ¿Qué es dinero electrónico? Es un valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor. Es almacenado en un soporte electrónico, es emitido al recibir fondos por un importe cuyo valor no es inferior al valor monetario, es decir, no hay descuento. Como tal, se recibe y se guarda, sin mayor descuento. Y es aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor. Aquí lo importante es, no es dinero electrónico lo que vamos a tener en los monederos de las tiendas. Ese no es dinero electrónico. ¿Por qué? Porque no podemos ir con el monedero de Palacio, el monedero de Liverpool, a un otro comercio que no sea ellos y hacer pagos. No se puede. Por lo tanto, no es dinero electrónico. No es dinero electrónico la tarjeta del café. ¿Por qué? Porque no vamos a ir con la tarjeta del Starbucks a hacer pagos. ¿Qué sí es dinero electrónico y que no tuvo tanto éxito por algunas cuestiones? Las tarjetas prepagadas que se pueden conseguir, por ejemplo, en Estados Unidos, uno lo ve en las cajas, dice prepaid cards, y se puede, con cierta cantidad, se puede cargar, 20, 30 dólares, y utilizar en varios negocios. Las ofrecen varios bancos, las ofrece American Express. Eso sí es dinero electrónico. Es decir, lo importante y la definición clave es
que sea por medio de empresas distintas, que la acepten empresas distintas del emisor. Otra definición es que es un valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, se emite al recibo de fondos para realizar operaciones de pago, aceptado por personas físicas o jurídicas distintas del emisor. Todas estas definiciones son definiciones legales europeas que resultan de bastante interés. Desgraciadamente no tenemos una definición como tal de dinero electrónico aquí en México, eventualmente yo estoy seguro que la tendremos. ¿Cuáles son las características? Es almacenar medios electrónicos o magnéticos, es decir, no existe físicamente. Valor no inferior al valor monetario, representa el crédito sobre el emisor, se emite el recibo de fondos para realizar operaciones de pago y es aceptado por personas diferentes al emisor. Esta es la característica del dinero electrónico. Si ustedes le quitan la parte de almacenado en medios electrónicos, pues bueno, es muy parecida a la definición de dinero, las características del dinero. Ahora, hay una evolución y es hacia donde veíamos en la flor del dinero del Banco de Pagos Internacionales respecto del dinero electrónico emitido por bancos centrales. Ese es el futuro. Los bancos centrales lo han estado emitiendo desde que surgieron los primeros sistemas de pago, es decir, obviamente las operaciones, las transacciones en los bancos centrales, en donde que verifica las transacciones entre instituciones financieras, bueno, pues por supuesto es dinero electrónico, ya no es una transferencia de billete y moneda de bóveda a bóveda, ¿sí? Es una transferencia electrónica de cuentas, también llamada moneda escritural. Lo constituyen las reservas de los bancos comerciales, en los sistemas de pagos, en los bancos centrales, pero el reto, como les decía yo, es la emisión al público en general, es que todos recibamos ese dinero en nuestra aplicación del celular, por ejemplo, es lo más seguro que ahí se recibiría, y poder llevar a cabo los pagos. Quizá, y esto se me ocurre como una probabilidad, el futuro de CODI a lo mejor sea que no solamente sea un tema de pagos, sino que ahí mismo existan los fondos. No sé, pero también es todo un reto la emisión de dinero electrónico por parte de bancos centrales. Y el segundo reto es, por supuesto, el nivel de anonimato. El efectivo, todos aquí lo sabemos, es el producto anónimo por excelencia. Las transacciones en efectivo, de ahí todos los riesgos que tienen para cuestiones delictivas, todas las transacciones en efectivo pueden ser anónimas. Nosotros no preguntamos quién nos está pagando, no nos importa. Cuando uno va a una tienda y paga en efectivo, no importa quién es. Diferente que con las tarjetas de crédito, por supuesto, o de débito. El dinero físico es el producto anónimo. ¿Qué pasará con el dinero electrónico? Por supuesto que existe la posibilidad de rastrear los movimientos, la tenencia de este dinero y con quién estamos realizando las operaciones. Es decir, el potencial del dinero electrónico es acabar con el lavado de dinero y acabar con la evasión fiscal. Ahora empezamos a entender un poco por qué el interés de gobiernos y de autoridades financieras en impulsar este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, en economías emergentes como México? Reducir el efectivo en circulación, promover los pagos electrónicos, por supuesto, fomentar la inclusión financiera, reducir la informalidad y reducir la evasión fiscal. Sí, todo esto lo tendríamos con un esquema completo de emisión de dinero electrónico. ¿Por qué? Porque no podemos ir a comprar alguna mercancía en una tienda y que a lo mejor al pagar esa tienda no necesariamente la va a incluir en su declaración, o nosotros a lo mejor no incluimos estas cuestiones en nuestra declaración. Con un dinero electrónico que efectivamente esté supervisado y monitoreado en tiempo real, que existe la tecnología para hacerlo en cualquier parte del mundo, se podría evitar eso. Se reduce la informalidad, por supuesto, porque todos los pagos en el comercio informal son en efectivo. Por supuesto que también se reduciría la informalidad. Y bueno, fomenta la inclusión financiera, porque todos deberíamos tener alguna cuenta, algún producto financiero, y las otras cuestiones que ya platicamos. ¿Cuáles son las motivaciones para el uso generalizado, es decir, para el mundo entero? ¿Son eficientes? Bueno, se asume son medianamente seguros, aunque podríamos entrar ahí en el debate del tema de hackeos o el tema de ataques cibernéticos, pero bueno. Y ayuda a mejorar los pagos transfronterizos. Ahora, ¿es Bitcoin y todos estos activos virtuales que hemos visto dinero electrónico? Dejando a un lado si el emisor es un banco central. ¿Es dinero electrónico? Yo creo que no.
Conforme a la teoría estatista o formalista, que es decir, un bien es dinero si es creado por el Estado, no. Bajo la teoría societaria, que es decir, que el comercio y los agentes económicos son quienes dicen que es dinero, que bueno, ahí tenemos por ejemplo el Turing y algunas otras cuestiones, por supuesto, podríamos decir que sí, en un sentido muy amplio. Ahora, cumple con las tres funciones clásicas del dinero. ¿Sirve para intercambios? Sí, sí sirve, si el receptor está de acuerdo en aceptarlo. Si no, pues en ese momento se pierde la función. ¿Es una unidad con la que se puede medir el valor de las cosas? Sí y no. Depende del tipo de activo virtual. Aquí no estoy enfocando a Bitcoin, pero cualquier otro activo virtual va a depender de qué tan estable o no es el precio. Si un activo virtual como Bitcoin no es estable, ¿qué va a pasar? Que por supuesto que no se puede, no puede servir como medida de valor. Y vinculado a esto, reserva o depósito de valor. A ver, ¿es un activo que tiene poco riesgo en comparación con otros? Por supuesto que no, si estamos hablando de Bitcoin, pero si estamos hablando de otros activos virtuales, podría ser que sí. Ahorita vamos a ver cuáles de estos podrían ser que sí. Otros activos, bueno, esto para que quede claro y escogí algunos ejemplos generales y otros un poquito más absurdos para mostrar la variedad que existe de activos virtuales. Por ejemplo, tenemos aquí una que empezó casi como chiste y que actualmente ha sido muy exitosa, que es la del perrito, Dogecoin, que pues le ha ido bastante bien. Otra que tuvo su vida útil en la campaña de Trump y que a lo mejor ahorita buscando la reelección podría resucitar, que es la Trump Coin, que es la que por supuesto es la dorada, con una T, porque pues es Trump, tiene que ser dorado, pero esa no le emitieron varios que lo apoyaron. Entonces también es interesante. Y bueno, tenemos muchísimas más, ¿no? Se presume, el conteo que hacen algunas páginas sociales de activos virtuales, están entre 2.600, 2.800 diferentes activos virtuales en el mundo. Algunos con muy poco uso y otros muy exitosos. Pero hace 3 o 4 años aproximadamente, eran más de 4.500. Es decir, hemos visto la muerte de casi 2.000 activos virtuales en los últimos años. Ahora, podemos clasificar de manera tentativa los activos virtuales para entender si sirven o no con las funciones para las funciones del dinero. Por ejemplo, son activos, los activos virtuales son activos no duplicables, de valor fluctuante y con emisor conocido o desconocido. Ese sería el general. El siguiente, monedas electrónicas estables vinculadas a una moneda fiduciaria, es decir, que su valor derive de indexarlos a una moneda de curso legal. El más famoso es uno llamado TUSD, que está vinculado al dólar directamente, es decir, su valor es el valor del dólar. Ese podría generar un poco riesgo, pero habrá que analizar el emisor y algunas otras cuestiones. O potencialmente los emitidos por bancos centrales, por supuesto. Esta sería la solución para el dinero electrónico emitido por los bancos centrales. O las monedas electrónicas vinculadas a commodities o a mercancías. Su valor deriva de la indexación a un activo subyacente, una cosa parecida a un derivado, que no es una moneda. Ejemplo, el oro, bienes inmuebles. También existen monedas virtuales vinculadas a esto. Hay unas vinculadas a productos de agricultura. La imaginación es el límite en estas cuestiones. Monedas electrónicas estables vinculadas a activos virtuales, entonces esta sería la segunda derivada, porque sería una moneda virtual que tiene como valor otra moneda virtual o un conjunto de monedas virtuales. Por ejemplo, hay una que se llama DAI, que su valor deriva de un portafolio de activos virtuales. Aquí ya estamos cruzando el límite entre el dinero, activos virtuales y productos de inversión, pero vale la pena conocerlos. Monedas electrónicas estables sin colateral, y esto pues, puede ser que busquen esa estabilidad de valor por algoritmos, por programación avanzada o por los llamados contratos inteligentes. Que yo no creo que sean contratos inteligentes, pero no es materia de la plática. ¿Cómo está regulado en México? Y esto es para que conozcamos el marco normativo. Bueno, por supuesto tenemos la ley FinTech, es el nombre popular, pero el nombre completo es Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Ahí tenemos una definición bastante densa de los legisladores para el activo virtual, valor, registrado electrónicamente. Lo más importante de esto es representación valor electrónico para el público y que la transferencia debe ser solo por medios electrónicos. Si una moneda virtual, pues no va a tener una esencia física. ¿Qué no es un activo virtual según la ley? Por supuesto, la moneda de curso legal, las divisas o cualquier activo denominado en moneda de curso legal o en divisas. Si nos vamos a la clasificación anterior, tendríamos que una de las propuestas de clasificación de activos virtuales
vinculados a su valor en pesos, dólares, más, podrían entrar dentro de activo virtual y ser un activo virtual. Y bueno, las instituciones de tecnología financiera solo pueden operar con los activos virtuales determinados por Banco de México. Es decir, en México, solo quienes tengan uno, la autorización por parte de las autoridades financieras, y dos, que operen con estos activos, son lo único que pueden hacer. Es el caso de México. Y bueno, ¿qué toma en cuenta la autoridad financiera? El uso que del público, el tratamiento de otras jurisdicciones y los convenios, mecanismos, reglas o protocolos que permitan controlar la replicación. Esto es lo que prevé la ley. Por supuesto, ¿qué es lo más importante en el dinero electrónico? ¿Qué es lo primero que preocupa en la emisión del dinero electrónico? Que no se pueda duplicar. Cualquier archivo digital es fácilmente duplicable. Entonces, ¿cuál fue el primer reto, sobre todo de Bitcoin, que fueron los pioneros en este tema? ¿Cuál fue el primer reto? Que no se pudiera duplicar el activo, es decir, que uno no pudiera bajarlos, tener los archivos y hacerle copiar, pegar y de repente generar riqueza. Ese era el primer reto y está superado. ¿Cómo está regulado? Bueno, existe una circular en donde habla de las características de los activos virtuales, también es bastante densa la clasificación y bueno, ¿qué implica? Que sean fáciles de identificar tanto en su unidad como en sus fracciones como en sus múltiplos, es decir, como los pesos y centavos, pero en materia de activos virtuales. Tener controles de emisión definidos, es decir, que no de repente el emisor diga, bueno, ya emití 20 millones, pues ahí van otros 20 millones, ¿no? Porque por supuesto que esto impactaría en el precio. Y contar con protocolos que impiedan las réplicas de las unidades de información. Volvemos al mismo tema, evitar el copy-paste. Incluí también este y otro mapa para que veamos que no es un tema de moda o es un tema pasajero. Este es el estatus legal de los activos virtuales en el mundo. ¿Por qué la mayoría de los países están en blanco? Porque el mapa se enfoca en dónde están prohibidos y de manera explícita y en dónde están prohibidos de manera implícita. De manera implícita podemos ver los que están en color morado y de manera explícita, absoluta, tenemos los que están en color café. Todos los demás países, es decir, los que aparecen en blanco, de una u otra manera ya se expresa o indirectamente, permite el uso de activos virtuales. Es decir, estamos hablando de una cuestión mundial. Este otro mapa señala los manejos que se tienen en materia de leyes antilavado y en contra del financiamiento del terrorismo y cuestiones de la aplicación de la legislación fiscal. Podemos ver que hay un limbo, por así decirlo, en los países que están en blanco, es decir, no hay un tratamiento específico. Esto no implica que no hay una supervisión o un impacto por parte de la autoridad fiscal. En el caso de México, por ejemplo, se pueden considerar como ingresos. Pero en estos países que están marcados, tenemos que explícitamente existe regulación para evitar el tema de lavado y el tema de evasión fiscal. Ahí yo creo que faltaría actualizar México porque sí hay una cuestión importante de lavado de dinero regulado. Para concluir, quiero señalar algunos datos de México que me parecieron importantes, que nos ayuda. Ya vemos el panorama mundial, ya vemos cuáles son los diferentes movimientos, pero todo esto sin que exista una información de soporte. En el caso de México podemos pensar que es una moda pasajera o que se va a quedar en el aire. Bueno, por ejemplo, en México 73.5% de la población de 6 años o más utiliza el teléfono celular. De ellos, es decir, de este 73.5% de la población, 8 de cada 10 usuarios tienen un celular inteligente que permite conectarse a internet. Es decir, la mayoría están ahí, la mayoría de los accesos a internet están ahí. Ahora, es decir, 69.6 millones de usuarios en México disponen de un celular inteligente. Y lo interesante de aquí es que estas cifras son las cifras de 2018 por el INEGI. Podríamos decir que van a aumentar bastante. Ahora, 93.4% de los usuarios se conectan a internet desde el celular inteligente. ¿Cómo aumentó de un año a otro? En 2017 eran 5.5 millones menos, es decir, creció 5 millones de personas, 5 millones y medio, el acceso a internet en dispositivos móviles. Esa es la diferencia, y lo vinculo un poco al informe que di, esa es la diferencia de la página web hoy,
que hace 15 años. Este tipo de cifras. Y es la importancia de todos los medios electrónicos de difusión. Ahí tenemos la respuesta de por qué es importante los medios electrónicos. Ahora, la conexión móvil a Internet es utilizada por el 89% de los usuarios, es decir, 89% de las personas que tienen un teléfono inteligente y con acceso a Internet utilizan esa conexión de datos para navegar en Internet. Y solo el 11% se conecta mediante Wi-Fi. Otros datos interesantes, bueno, de los usuarios con celular inteligente, 45 millones y medio instalan aplicaciones en sus teléfonos. Es interesante pensar que quien solo compra el celular no le instala absolutamente nada, pero pues, hay algunos casos. 89.5% de mensajería instantánea, con esto podemos hacer el vínculo con los pagos a través de aplicaciones de mensajería, por ejemplo WhatsApp Pay, que en México todavía no opera completamente, pero podemos ver por qué sería un potencial éxito. 81% de herramientas de acceso a redes sociales y 18% alguna aplicación de banca móvil. Obviamente el reto para temas financieros pues, es crecer estas cifras del 18%. ¿Qué pasa con Kodi? Kodi, con datos al 9 de enero, que afortunadamente estaban disponibles en la página web, se tienen cerca de 2 millones de usuarios, que ya, el usuario que implica que ya bajó la aplicación e hizo algún registro, no una operación, porque si vemos las operaciones, pues ya baja mucho más la cifra. ¿Cuántos han realizado? Bueno, las cuentas que han realizado al menos un pago son 76.340, muy poquito comparado con los 2 millones. ¿Cuántos han realizado al menos un cobro? Menos todavía, 65.295. Habría que ver otras estadísticas de otras aplicaciones para ver qué éxito o si no han tenido estas aplicaciones. Y para concluir, ¿es el fin del efectivo? Pues no en el corto plazo. Hay muchos retos importantes por delante. En mi opinión, el primer reto es la inclusión financiera. Por supuesto que no podemos hablar de pagos electrónicos, dinero electrónico, cuando una población no está bancarizada completamente. El primer paso ya se dio, es decir, que todos tengan, o bueno, que la mayoría tengan aplicaciones y que tengan un teléfono móvil. Eso ya está. Falta el siguiente paso, la bancarización. Las ventajas, bueno, ya las platicamos, es la disminución de evasión fiscal, de informalidad y de lavado de dinero. Por supuesto que todo esto con un buen sistema de dinero electrónico, si bien a lo mejor no se acaba, pero sí puede disminuir sensiblemente. Y por tanto, aumenta la recaudación fiscal. El debate del anonimato, bueno, estas monedas van a ser tan anónimas como las autoridades financieras que hay. Entonces, pues es complicado, ¿no? Porque se pierde el anonimato del efectivo para bien y para mal. ¿Cuál es el primer paso? Y que ya están dando algunas jurisdicciones, eliminar los billetes de alta denominación. Y eso pues, nos impacta como numismáticos. ¿Qué billetes se están eliminando? 500 euros. El Banco Central Europeo señaló hace 2 años que ya no iban a imprimir más billetes de 500 euros porque implicaban un alto riesgo para lavado de dinero, para actividades ilícitas y para financiamiento del terrorismo. Ya no hay billetes de 500 euros nuevos. Están los que actualmente se encuentran en circulación. Otro esfuerzo, Suiza, el billete de 100 francos, también está en proceso de retiro, ya no se debe emitir, y algunas otras jurisdicciones, por ejemplo la India, que tuvo un esfuerzo para buscar que toda la sociedad estuviera integrada de manera financiera y electrónicamente y que no hubiera ya pagos en efectivo, con resultados medianamente buenos. ¿Quién es el que se rehúsa a impulsar esto o bueno, adoptar estas prácticas? Pues por supuesto es Estados Unidos con el billete de $100. Un dato interesante es uno de los billetes más utilizados para actividades ilícitas es el billete de $100 estadounidense. Circula más en el mundo el billete de $100 que en el propio Estados Unidos. Por supuesto, mucho de este uso es lícito, pero también hay mucho potencial para uso ilícito. ¿Qué va a pasar? El dinero físico, a lo mejor en 50, 60 años solo va a ser para colección, pues bueno, no sabemos. Ahí es cuestión de ver cómo van a evolucionar los países, hacia dónde vamos, pero sí podemos ver claramente con estas cifras que el esfuerzo para una emisión electrónica y para que las operaciones se lleven a cabo de manera electrónica no solo ha avanzado a pasos gigantes de 2012 para acá,
sino que vemos ya resultados tangibles y esfuerzos por parte de las autoridades. Autoridades que a lo mejor desestimaban el dinero electrónico o los activos virtuales, más, ya todas las autoridades están involucradas de una u otra manera y pues ya se vio que no fue una moda pasajera. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sabemos. Quizá los productos numismáticos se vuelvan solo las monedas de colección, los billetes de colección y se pierde esta parte del dinero circular. No sé, esa es una teoría, es cuestión de platicarla, pero pues por mi parte sería todo. No sé si haya alguna duda o comentario. Sí, Adrián, por favor. Pablo, muchas gracias por la plática. 3 preguntas que abordas en algún momento, pero me gustaría que pudieras profundizar un poco más. Número 1, cuando hablas del anonimato, preguntarte por qué no prosperó la idea de ponerle un código de barras a los billetes. Varios bancos centrales, Holanda, Suiza lo exploraron. De hecho, en Holanda sí circularon billetes con un código de barras justamente con el propósito de reducir el anonimato y poder rastrear operaciones, y nunca vi ningún reporte del banco que hablara específicamente sobre el resultado de esto y no se volvió una tendencia. De hecho, hubo algún banco que incluso llegó a poner un código QR, pero más para vincularlo a alguna página específica. Es el caso de Billete Nigeria. Entonces, uno, preguntarte por qué no se combatió el anonimato por esta vía. El segundo es, acabas de decir que el futuro del efectivo es un poco incierto porque en realidad no se sabe cómo va a ser esta adopción. Hay 2 cifras que me parecen muy relevantes. Una es, no ha dejado de incrementarse ni siquiera en las estimaciones el número de billetes en efectivo. No conozco el de monedas, pero estoy seguro que es lo mismo. Pero por lo menos la tendencia en los próximos 10-15 años es que el incremento de billetes va a seguir creciendo. Tanto que el mismo banco construyó una segunda fábrica, porque claramente el mismo Banco de México, porque claramente va a seguir incrementando el número de billetes en circulación, ¿no? Independientemente de que proporcional al monto total de pagos podría reducirse, en términos absolutos va a incrementar el número de pagos. Entonces, ¿qué opinión tienes respecto de esta tendencia? Porque a final de cuentas, la gente tampoco quiere estar totalmente fiscalizada o rastreada. Y el último tema, algo que me llama mucho la atención de manera regulatoria, que es un tema del cual tú eres experto, es, ¿están regulando este dinero electrónico a través de una ley que regula instituciones financieras? ¿Cuál es el reto para la ley monetaria? Ok, pues muy buenas preguntas. Mira, respecto de la primera, no sé oficialmente cuál fue la respuesta por parte de las instituciones, de los bancos centrales que hicieron este esfuerzo. En algún momento yo había leído que se asoció a un tema de costos y a un tema que no necesariamente era práctico fiscalizar por esa manera. Asumo que por ahí va la respuesta, porque ese esfuerzo no prosperó de ninguna manera, a diferencia de, como dices, incluir un código QR para acceder a algunas cuestiones o algunas otras, ¿no? Pero fiscalizar el efectivo a través del propio efectivo creo que resulta muy difícil y muy complejo. Imaginemos en una economía como la mexicana, ¿no? Que es menos bancarizada. El segundo comentario respecto de la disminución o aumento como tal del uso del efectivo. Si bien, como tú bien señalas, y obviamente esta respuesta es pues completamente ajena, no represento de ninguna manera al Banco de México en esta respuesta, pero si bien podemos señalar en el caso concreto de México, porque México es un país de efectivo, México es un país que le gusta hacer operaciones en efectivo y que precisamente por el reto de la inclusión financiera, la mayoría de nuestros pagos son en efectivo. ¿Por qué se empezó? Y tú lo sabes muy bien, por ejemplo, con el billete de 500 para cambiar a la nueva familia. ¿Por qué? Pues porque es el billete que más se utiliza en México, el billete de 500 pesos. Dejando de lado que el billete de 20 circule mucho y la vida del billete como tal, el billete de 500 es el más utilizado, de ahí que en algunos momentos fue el más falsificado y por tanto el primero que se debía sustituir. Entonces, sí, por un lado tenemos esfuerzos para aumentar
oferta del billete en efectivo, como con la segunda fábrica y todo, pero por el otro lado tenemos este reto. Yo lo veo asociado completamente a un tema de bancarización y de inclusión financiera. Otros países que han buscado reducir el uso del efectivo tienen altos porcentajes de bancarización, y también es una cuestión de evasión fiscal y de delitos y de estas cuestiones. Es un reto. La mayoría de los mexicanos, bueno, no la mayoría, pero hay cerca de 20 o 25 millones, depende de cómo se cuenten, de mexicanos en la informalidad. Lo asociamos completamente. Esos que están en informalidad van a querer efectivo. Por más que se facilite los pagos, y ya lo vemos ahorita, por ejemplo, lo que comentaba yo de la terminal, los pagos ahora, las terminales ya no tienen uno que estar comprando o rentando o pagando el servicio con una institución financiera, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas o para personas físicas con actividad empresarial. Pues el uso de la terminal, del iSettle o de cualquier, es muy sencillo, es muy fácil, tiene un costo mínimo. La terminal en ocasiones, bueno, el aparato llega a estar en 300 pesos, una cosa así. No es una cuestión de que no exista la posibilidad. Creo que es un tema de no se quiere tomar la posibilidad por parte de algunos usuarios intensivos de efectivo, y pues por supuesto hay cuestiones de evasión, hay cuestiones de informalidad. Yo creo que todo se debe de leer de manera conjunta, porque en otros países sí se está haciendo. Ahora, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Yo creo para México no tenemos que voltear al primer mundo para ver cómo lo hicieron. Podemos voltear a la India. El esfuerzo de la India para deshacerse del efectivo y para aumentar la inclusión financiera, pues es increíble. La creación de una identidad digital, o sea, eso fue un esfuerzo de las autoridades de la India, en mi opinión, increíble. Y también fueron muy duros. Los procesos de canje de billetes, pues bueno, fueron mínimos. Entonces, hubo una mano muy dura por parte de las autoridades de la India. Ahora, la otra pregunta me decías del futuro, bueno, de la regulación. Sí, la regulación de ley fintech, obviamente por atribuciones, pues se regulan a las instituciones, no se va a regular como tal el fenómeno del dinero, pero de manera indirecta, al regular a las instituciones y decirle con qué puedes operar o no, pues está regulando el activo como tal, el bien. ¿Cuál es el futuro de la ley monetaria? Pues bueno, yo creo que sí, para que en algún momento exista, y esta es mi opinión personal, para que en algún momento exista la emisión de dinero electrónico por parte del Banco Central, sí implicaría una reforma a la ley monetaria necesariamente. La ley monetaria tiene algunos anacronismos que, pues ya, o sea, hay muchas cuestiones. Incluso hay quienes han señalado que a lo mejor la ley monetaria debe ser un capítulo o algo dentro de la propia ley del Banco de México, y desaparecer como tal la ley monetaria. Hay muchas cuestiones que son obsoletas, las cuestiones de reproducción de billete y moneda, las cuestiones de la equivalencia, que dice el peso tendrá la equivalencia que posteriormente se señale. Bueno, pues eso ya es un tema obsoleto. Las monedas y billetes que puede emitir el banco, bueno, el tenerlas ahí limitadas, pues no necesariamente es algo útil. Muchas cuestiones de la ley monetaria se deben de leer de manera armónica con la ley del banco. Entonces, el futuro de la ley monetaria yo creo es o modernizarse e incluir todas las posibilidades de temas electrónicos, o hacer una limpieza como tal de la ley, meter los artículos que sean necesarios a la ley del banco y los otros a lo mejor en alguna regulación secundaria. Por ejemplo, ¿qué regulación podría ser? Y que es muy común para todos los que vemos temas de billetes y moneda: reproducción de imágenes de billete y moneda. Eso no es necesario que, en mi opinión, no es necesario que esté en una ley. Puede haber una circular, puede haber lineamientos, puede haber temas de autorización, pero yo creo que la ley monetaria, incluso también otro aspecto de la ley que es obsoleto, creo yo, la cuestión de que solamente podrá realizar el banco la reproducción de piezas que tuvieron el carácter de moneda con permiso de la Secretaría de Hacienda. O sea, esa subordinación que se ve en la ley monetaria del Banco de México a la Secretaría de Hacienda ya en estos tiempos no tiene sentido. Entonces, hay muchas cuestiones, no solamente el tema del dinero, sino muchas cuestiones administrativas, operativas de la ley que ya no corresponden a la realidad de estos tiempos y que implican todavía una subordinación a la Secretaría de Hacienda. Yo creo que podría evolucionar para allá. Esa es mi teoría, porque no sé, cuestión de ver qué opinan las autoridades de esas dos instituciones. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Muy bien, en redes tampoco. Muy bien. Bueno,
nuevamente muchísimas gracias por la conferencia, Pablo. La verdad siempre es un tema interesante. Y yo, más que preguntas, sigo con las cuestiones, no tanto a tu presentación, pero sí al tema. Algo muy importante es el acceso a Internet. Independientemente de todo lo que se comentó, se necesita un acceso al Internet, se necesita tener una forma de poder estar dentro de la red. Y esto implica, así como medición del uso del Internet, creo que todos hemos vivido que me quedé sin datos y de repente no sabemos cómo fue que nos quedamos sin datos. Otra cosa importante es el conocimiento mismo de los dispositivos. Hay ocasiones en las cuales, como decíamos en alguna ocasión, traemos un avión en la mano, pero lo conducimos como si fuera un bochito. No sabemos a veces cómo funcionan este tipo de aparatos y mucho menos algunas de las aplicaciones también. Otra cosa importante son las velocidades de Internet y obviamente los costos de esta velocidad. Si mal no recuerdo, fue a principios de cuando surge, digamos, el Internet y, como dicen por ahí, Slim nos trae el Internet, pero de repente no teníamos cómo accesar a ellos. No sé si recuerden que todos podemos comprar nuestra computadora con cargo a nuestro recibo telefónico. De repente empiezan a haber cosas en las cuales existen las herramientas, pero no se tiene el acceso. Hoy en la comida comentábamos, por ejemplo, de lugares como en la Sierra Potosina, donde es un lugar hermoso para ir a vacacionar, pero no hay internet, no hay sistemas de pago electrónicos, ni siquiera terminales punto de venta. Otra cosa importante son las capacidades mismas de los dispositivos y también algo muy interesante es la cantidad de energía eléctrica que se requiere para que todo esto funcione. Incluso por ahí se llegó a comentar de que para hacer minería de datos y poder obtener un Bitcoin puede resultar más caro toda la energía que se tiene que producir que el mismo valor del Bitcoin que se puede obtener por esa minería. Y también algo muy importante es la cantidad de contaminación que se genera por esa producción de energía. Desgraciadamente no en todos los países, y creo que el de nosotros ahorita con algunas políticas muy enfocadas a la petroquímica, vemos que nos puede salir mucho más contaminante producir energía para todo esto y que seguir utilizando simplemente los billetes. Solamente es un comentario, creo que hay temas muy interesantes que después igual me gustaría platicar en corto para estudiar un poquito más tu presentación y la verdad muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodolfo. Y sí, sin duda, digo nada para complementar, yo creo que lo que dices son parte de los retos, pero si bien tenemos estos retos, que son muy ciertos los que tú comentas, no podemos negar el avance de acceso y de velocidades y de datos. El acceso a Internet que se tenía en el 2000, por ejemplo, y los aparatos que manejábamos en el 2000 no se comparan con lo que tenemos ahorita. O sea, el tener un plan de datos accesible, por así decirlo, de 4 o 5 gigas, ya resulta algo interesante. No soy experto en ese tema ni mucho menos, pero ¿qué creo que va a pasar? Eventualmente llegarán los planes de datos ilimitados de manera más accesible al público en general. Los dispositivos, pues también es un tema de mezclar el acceso con el estatus. Hay muchos dispositivos que es por estatus, esos pues habría que dejarlos a un lado, ya quien quiera traer un iPhone de 40,000 pesos, bueno, pues ya cada quien, pero hay dispositivos con muy buen acceso y con muy buena tecnología, de mucho menor acceso. Entonces, es un tema que hay que cuidar y cuestionar la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión, por supuesto, de inclusión, porque si nos metemos a los datos de cuántas personas tienen cuentas en México, bancarias, pues también. Entonces, son muchos retos, sin embargo, creo que poco a poco se ponen las bases para que evolucionemos y se aproveche eso. Pero sin duda, tienes toda la razón y muchos de los comentarios. Luis. Gracias. Parece que vamos en fila, después sigue Poncho, el maestro y luego para acá. Esteban. Bueno, en principio, aunque esté fuera de momento, te quiero agradecer y felicitar por tu informe. Evidentemente hablaste de que has estado apoyado por tu mesa directiva y por muchos socios, pero pues se necesita siempre un piloto, un capitán que
te conduzca la nave y lo has hecho bien. Muchas gracias porque el compromiso que hiciste cuando asumiste la presidencia, pues se ve en números y se ve en resultados. Muchas gracias. Paso a tu conferencia, muchas gracias también por ella, muy interesante. Decía Rodolfo de los celulares, pues yo sí me confieso que mi celular es 20 o 1000 veces más inteligente que yo no lo uso. Por otro lado, y obviamente pues me da miedo utilizar muchas de las cosas que los bancos ofrecen y no le tengo confianza. O sea, yo prefiero formarme en el banco a hacerlo por el celular. Francamente, le tengo más confianza a la computadora que hacer una operación vía celular. No lo uso. Por otro lado, ¿por qué si otros países han quitado las denominaciones altas, por qué México ahora va a sacar su nuevo billete de 1000 pesos, ¿no? Entonces pensaríamos que parecía que no vamos tan a la par con otros países. Y por el otro lado, lo del CODI, yo sí he escuchado a mucha gente, inclusive el Banco de México, que habla de un fracaso. Y si no es propiamente un fracaso, es increíble que se hable en un país que solo 76,000 personas lo han usado. Es absurdo para el poco tiempo. Pero yo quiero nada más comentarlo, una experiencia. En Cinépolis tienen en la dulcería CODI y por curiosidad le pregunté al empleado de la caja si sabía usarlo, si podía usarlo. No tenía ni idea de lo que le estaba hablando, pero ni idea. Obviamente saqué mi billetito y mejor pagué y nos evitamos problemas. ¿Por qué el Banco de México saca una herramienta más allá de los otros propósitos, si no hace una difusión adecuada para que la población utilice de manera pues más segura, sencilla, etcétera, un medio de pago, digamos? Gracias. Pero primero, muchas gracias por tu comentario del informe y sin duda el apoyo de todos los miembros de la mesa y de todos los socios ha sido fundamental. Muchas gracias. Sí, es otro factor, la desconfianza. Si bien podemos decir que tenemos la aplicación, tenemos la seguridad, tenemos los datos, tenemos todo, hay muchas personas que piensan como tú, que dicen, no, yo no quiero hacer transacciones electrónicas, no va a ser que me roben, no va a ser que me quiten mi dinero, o que falta esa capacitación tecnológica en muchas cuestiones sobre temas tan sencillos como identificar un mensaje que busca robar nuestros datos. Y eso las mismas instituciones financieras y las autoridades lo han señalado, es decir, no hagas caso a estos mensajes, pero a ver, muchas personas que reciban un mensaje de texto que diga gracias por usar tu tarjeta Santander, se efectúa un cargo de 40,000 pesos, ingresa aquí si no lo conoces. Pues, el impulso natural va a ser, no, yo no lo conozco, entrar. Y ahí seguramente nos robamos los datos. La parte de educación financiera y de inclusión pues van de la mano. Entonces, faltan esfuerzos también en eso porque, como comentaba Rodolfo, pues sí, tenemos a lo mejor todo. Tenemos aquí en el celular la posibilidad de hacer todo, pero falta que los consumidores conozcan, pero no solo que se metan de manera propia, bueno, yo voy a investigar cómo funciona, sino decir, a ver, esto funciona así, esta es la guía, es una guía en términos simples, si bien podemos tener los términos y condiciones de 50 páginas, pero decir, a ver, la guía para tu banca móvil, 4 pasos, 5 pasos. No hagas caso de esto, no hagas caso de esto, ten cuidado con esto. Ese esfuerzo para simplificar la información, yo creo que ayudaría mucho a lograr esta meta. Y va de la mano con el tema de CODI, creo yo. O sea, sí, yo también por curiosidad he preguntado en algunos lugares que veo que dice que se acepta CODI, que pues sí, nadie me lo ha pedido, yo no sé bien cómo funciona, lo intenté una vez y crashó. Entonces, son esfuerzos que creo que deben de venir complementados. No sé si, no me toca a mí a lo mejor dirigir esos esfuerzos y ver cómo serían, no sé cuáles serían, pero sí es una cuestión de difusión y de capacitación. Todo esto que vimos viene de la mano de la difusión y de la capacitación, que va a su vez conjunto a la educación financiera y a la inclusión. Entonces, mientras no tengamos todo eso, por supuesto que la gente va a preferir, como tú dices, sacar el billete y ahí está. Y si le sumamos el tema de anonimato y de tener al SAT encima, pues muchos van a decir, no, pues yo no quiero jugar, ¿no? Y se entiende. A mí, pero para no extenderme mucho,
Tenemos una pregunta de Carlos Hernández Moreno en redes sociales. Él pregunta, ¿qué pasaría en México con las zonas marginadas donde no llegan tecnologías? Comenta que es muy difícil que desaparezcan las monedas y billetes como medida de pago. Imagino que quiso decir medio de pago. No, y tiene un muy buen punto, es mucho lo que comentaba ahorita Luis y todos. Por supuesto, a ver, la realidad de México no es la Ciudad de México. Entonces hay que entender que estos esfuerzos, si los medimos solamente a partir de lo que vemos en la Ciudad de México, pues no es la realidad. Tenemos estas zonas marginadas, tenemos zonas en las que incluso se buscan medidas alternativas. Comentaba yo en algún momento lo del tuning, que bueno, pues hay un esfuerzo interesante, como numismáticos. Por supuesto, las zonas marginadas de alta pobreza, las personas que en México viven por debajo de la línea de la pobreza, todo esto es como si no existiera. Entonces, ese esfuerzo para pagos electrónicos y dinero electrónico, bueno, pues en esas comunidades algunas ni siquiera tienen luz y mucho menos van a tener internet o celular, pues sí, por supuesto, pero creo que ahí el reto sería conectar esas comunidades, darles esa infraestructura y potencializar el uso. ¿Por qué no sería imposible? Hay esfuerzos en África, por ejemplo, en comunidades africanas muy pobres, me parece que era Uganda o era Kenia, en donde a través de teléfonos celulares, los clásicos, las cajitas que todos conocimos, el Nokia sencillito, que ni siquiera tiene acceso a internet ni nada, esos teléfonos a través de mensajes de texto se podían llevar a cabo las operaciones de transferencias de fondos. Si se quiere hacer, hay maneras, hay esfuerzos internacionales que vale la pena voltear a ver, porque México pues, no es el país de la Ciudad de México, México es todos los estados. Entonces, y en esos estados tenemos un universo desde municipios muy ricos hasta municipios en extrema pobreza. No va a ser el mismo esfuerzo que se haría para implementar CODI en iPhones o en un Galaxy de miles de pesos, que buscar que quien tiene acceso a los aparatos más simples, incluso a lo mejor sin acceso a internet, con todos los datos que vimos de acceso a internet, tengan la posibilidad de participar y de ser partícipes de la inclusión financiera sin que tengan que gastar, sin que el gobierno les tenga que dar un celular, porque lo van a preferir vender para tener ingresos. Es cómo hacerlo con lo que ya tienen actualmente. Ese creo que es el reto, pero sí es importante. Entiendo el comentario y creo que tiene un gran punto, pero sí hay esfuerzos que se han hecho a nivel mundial y que podemos aprender de ellos en comunidades extremadamente pobres y que se logró esa inclusión para pagos electrónicos. Bueno, muchas gracias. Si no hay más comentarios, le pediría a Cedrián, porque pues no me puedo dar a mí mismo el diploma, entonces si Cedrián me puede... ¿Te lo puedo dar yo? O bueno, si Ángeles me puede dar el diploma. Bueno, muchas gracias, te felicito y sobre todo que el futuro no está alcanzando. Y la Sociedad Numismática de México le otorga el presente diploma a Pablo Alejandro Casas Rago por su conferencia El futuro del dinero. Muchas gracias.